Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Compromiso invitación. Muy gustoso para mí. Para hacer una reflexión que inicialmente tenía que ver con el turismo rural, que es el campo del que vengo y que luego he ido transitando no se sabe dónde. Y cuando nos encontramos con un auditorio como el que tenemos, muy vinculado a la cultura, las preocupaciones por cómo es este sector, cómo interacciona esto con el turismo, pues más retos se convierten en hacer una presentación que se titulaba Turismo y territorio en el presente y en el futuro. Lo que voy a hacer es, bueno, intentar dejar 3 momentos con 3 referencias en el sucinto tiempo de los 15 minutos en los que estoy. Y por ello, lo que voy a abordar es un poquito cómo está el turismo. Se han dicho datos a lo largo de la mañana, cómo está el turismo, cómo podríamos entender esto desde la perspectiva territorial, algo que decir en torno al turismo cultural, que tendríamos que decir en nuestra realidad de país, que tendríamos que decir en Canarias. Tengo que decir que yo no soy especialista de turismo cultural. Cómo se va configurando la nueva actividad turística y qué ideas se me ocurren a mí que se puede plantear a un auditorio desde el punto de vista de lo que sería la ciencia, la cultura, el arte, la música, el folclore, con una perspectiva fundamental, que es de la que algo conozco, que es el tema de desarrollo local y de la territorialización de las oportunidades. Un hecho fundamental es que muchas veces el turismo cada vez está más desterritorializado, la cultura está más desterritorializada, la cultura está más globalizada. Y entonces yo haría una hipótesis previa de partida por entender dónde nos situamos. Nos situamos en un core, en un núcleo central, donde está la cultura que entendemos, la cultura novelada, la cultura de la literatura, la cultura de la música, la cultura de este tipo de artes. Estamos en un campo más expandido, que sería la cultura territorializada y las interpretaciones que hacemos, y las rutas temáticas y los museos y este tipo de interpretaciones, o estamos todavía en un círculo concéntrico exterior, en el que ahí tendría, digamos, un impacto muy importante todas las nuevas tecnologías, toda la capacidad de comunicación, toda la relación, toda la creación co-creativa que tenemos en el territorio y de la que se han visto hoy un conjunto de experiencias y oportunidades. Yo diría que la respuesta más es la envolvente. Y entonces lo que estaríamos diciendo es cómo desde ese núcleo central cultural hasta esa envolvente propiciada por las nuevas tecnologías interacciona con el campo de la actividad turística para generar nuevas experiencias. Pues bueno, un poquito esa es la visión que les pretendo dar. Decía el consejero esta mañana que eran las preocupaciones de los turistas, es la capacidad de inspiración a los nuevos turistas, cómo seducir nuevos turistas a partir de un determinado tipo de inspiración y que se nos conviertan en viajeros. Y aquí tendríamos que hacernos muchas preguntas, que las vamos a dejar para la mesa, pero en las preguntas estaría desde la viabilidad de las pequeñas empresas, cómo somos de emprendedores culturales que interactuamos con lo turístico. Habían 2 preguntas de partida: ¿cómo siendo una industria turística como somos, una potencia turística como somos, no somos una potencia cultural? Cuando al revés sí funciona la ecuación, cuando hay potencias culturales son potencias turísticas. Por lo tanto, ¿cómo no podemos perdernos esto en Canarias y cómo enfocamos esto desde el punto de vista de lo que sería una oportunidad? Yo creo que el contexto en el que hablamos hoy es el contexto de oportunidad, de grupos, de empresarios, de actores y todo esto que se ha venido diciendo del tema de la clusterización. Bueno, cómo interaccionar entre lo público y lo privado para que esto se convierta realmente en una hoja de ruta que tiene que ver con aprovechar la verdaderamente oportunidad que esto tiene en Canarias. Algunas cosas que me salto para no extenderme. Cuando hablamos de territorio, estaríamos hablando de este tipo de cuestiones, las hemos citado por la mañana. Estamos hablando un poquito de innovación, de posicionamiento turístico, que se nos reconozca en el exterior, de mejorar nuestra competitividad, de interaccionar sectores, de interactuar sectores, de optimizar todo lo que tenemos. Miren que tenemos infraestructura cultural y cómo es esto, ¿no? En Canarias el problema de la estacionalización no es tan grave, pero es importante. La diversificación de productos es un reto fundamental. Mejorar el gasto turístico, me voy a referir a ello. Cómo trabajarse desde el punto de vista de lo que la cultura repercute en mejora de la imagen y no solo el estereotipo del sol y la playa. Y al final uno se diría en todo esto es cómo gestionamos mejor nuestros recursos, que son, digamos, todo un conjunto de cuestiones. Y eso se materializa en un conjunto de oportunidades que tendrían que ver con toda una diversidad de productos turísticos o de experiencias turísticas en los campos más diversos, en los campos más abiertos a todo el contexto de la creatividad. Esto fue una infografía que hicieron sobre Canarias el otro día, una consultora con la que trabajábamos, y nos presentaba Canarias donde la referencia cultural no aparece. Ellos trataban de ver cuál es la imagen turística proyectada de Canarias y ahí aparece un conjunto de elementos, como sería así la tierra volcánica, de la que hemos hablado la mañana, tierra, mar, fuego, cielo, esa conexión tricontinental, que es también cultural, no solo geográfica,
ese tema del mundo con los mejores climas y es uno de los referentes fundamentales, o el paraíso mundial para el turismo activo y no para lo cultural. Cuando empezamos arriba, empezamos a hablar algo de gastronomía, aparece la naturaleza, los vinos. Felipe hizo esta mañana una extraordinaria presentación de lo que es una extraordinaria iniciativa de cómo se puede aprovechar esta oportunidad. Y acabo en el momento cero. Voy al momento uno y es cómo es Canarias turísticamente. Territorio de Canarias turísticamente. Bueno, Canarias lleva 40 años trabajándose la componente turística en distintos momentos. Hoy tendríamos que decir que este turismo, no voy a extender en ello, es un turismo altamente especializado, con unos altos niveles de calidad, con una oferta complementaria muy importante, probablemente con una escasa participación de la parte cultural y en una permanente evolución en el contexto de un entorno competitivo a nivel internacional, como nunca había sido en la primera industria, probablemente la más internacionalizada después del sector financiero. Vivimos en Canarias, récord de datos turísticos desde el punto de vista de turistas internacionales. Por ahí ven que turistas internacionales teníamos casi 11 millones y medio de turistas internacionales. 2013-2014, y esto ha sido la tendencia de los últimos años, estamos recibiendo cada vez más turistas y aquí veríamos cuál es la aportación que hace el turismo a nuestro Producto Interior Bruto, que es nada más y nada menos que el 35% del Producto Interior Bruto. Uno de cada euro de nuestro bolsillo. Son los tres, es el tercio que nos genera la actividad turística en el contexto de Canarias. Ese componente desagregado por islas, vemos que Tenerife se lleva, por hablar un poquito de Tenerife, el 36% de esta demanda turística internacional, 28% de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en 13-14%, y si hablamos no solo de turistas extranjeros, sino hablamos de todos los turistas, aparece un dato que esta mañana se decía que son los 13.860.000 turistas que tuvimos en el año 2014. 13.800.000 turistas en el año 2014 y Tenerife rayando los 5 millones de turistas. 5 millones de turistas en esta isla de Tenerife. Por lo tanto, récord. Por lo tanto, también algunos datos que nos harían pensar cómo es esta estructura. Esto lo estoy haciendo simplemente por plantearnos algunas reflexiones de que entendamos cuál es el mundo de la industria, la potencia turística que tenemos en ese otro lado. Tenerife, Fuerteventura tiene el 65%, 63% de oferta está basada en hoteles. Hay otras cuestiones que podríamos decir en oferta hotelera, a diferencia de lo que podría ser la isla de Gran Canaria, que fundamentalmente es extrahotelera, al igual que lo es de Lanzarote, extrahotelera. Simplemente entender algunas cosas. En Canarias hay 450.000 camas turísticas, no me pierdo más datos, que generan 80 millones de pernotaciones, que tienen una estancia media de 10 noches, 9,6 noches. Solo imaginar una cosa, que de 80 millones de pernotaciones, un 1% se quedasen a ver un teatro, serían 800.000 butacas ocupadas. Multiplicado por 30 euros, serían 25 millones de euros en oportunidad económica que esto generaría. Solo así, solo visto así. Un dato a lo básico, a lo bruto. Le tendríamos que pedir a esos turistas que se quedan 10 días, gástese usted 30 euros en pagarse una... Bueno, Canarias genera, porque entendamos esto, 12.000 millones de euros de volumen económico turístico. Es la segunda región de España que más produce en actividad turística y representa el 19,7% de todo el valor bruto agregado de la actividad turística española. 1 de cada 5 euros que genera la actividad turística española se queda en el contexto de nuestras islas. Y bien, pero si esa es toda la actividad turística, ¿cuánto nos llega al bolsillo de los canarios territorialmente? Y esto tendría que ver con cómo es ese gasto turístico. Si bien un turista se viene a gastar del orden de 1.000 euros, en Canarias solo deja 316 euros. Lo verdaderamente preocupante es que mientras el gasto turístico para llegar aquí va aumentando, el gasto que se va dejando en destino disminuye. Ese gasto se ha reducido del año 2007 al 2014 en un 17%. Quiere decir que tenemos turistas austeros. Un dato que se citó esta mañana que voy a intentar ver en términos estadísticos al menos cómo es. Cuando un turista promedio en el 2014 se gastaba 127 euros, en Canarias por día se gasta 36,7 euros. Esta es la verdadera realidad de nuestro promedio turístico. 36,7 euros es lo que se gasta un turista. Mientras en los últimos 7 años el gasto total ha subido un 9,3%, el gasto real hecho por día ha disminuido un 5,5%. Por lo tanto, turistas más austeros, aquí lo ven que estamos teniendo. Bueno, ese potencial de gasto, ese potencial de turistas genera en este destino
Empleo, y este es el de los 51 destinos españoles, los 10 destinos canarios, 7 ocupan la mejor posición en términos de empleo, con una nada desdeñable posición competitiva en el conjunto de los destinos, pero bueno, es aspectos que no vienen al caso. Simplemente decir que 192.000 empleos genera la industria turística en Canarias, 200.000 empleos, que representan el 9,5% de la actividad turística estatal, y aquí siempre hay un debate que es si la actividad económica, esta principal que tenemos en Canarias, genera empleo suficiente o cómo es esa sincronía o desincronía entre ambos aspectos. Turistas, como saben ustedes, de todas las procedencias, alemanes e ingleses, los principales, y un aspecto para ir entrando en terreno, que sería que el componente de motivación principal es sol y playa, aquí lo ven, prácticamente el 50%, y el motivo que tiene que ver con oferta rural, cultural y activa, el 2%. El 2% del motivo, algo más del 2% del motivo, es lo que está basado exclusivamente en preferenciar aspectos culturales. Esta sería la caja negra, no me gusta hablar de esto, del turismo en Canarias. 450.000 camas, 12.000 millones de pesetas en términos de euros, en términos de inversión, 13,8 millones de turistas, 192.000 empleos, 12.500 millones de ingresos, 80 millones de pernotaciones, 35% de Producto Interior Bruto. La caja negra de nuestra verdadera industria, por lo tanto, es la mina a la que tenemos que ir a pelear para sacarle todos los réditos que tiene que dejar en el territorio. Hago un paso y entramos un poquito en términos de turismo cultural. Dos estudios, un estudio planteado por un estudio demoscópico planteado por la Secretaría de Estado de Turismo, donde analiza los distintos componentes motivacionales de los turistas españoles. Cuando hablamos de motivación, el 18%, aquí no se ve, de los turistas vienen por motivo cultural a España, donde los aspectos principales, visitar museos, aspectos culturales, que se traducen en todo un conjunto de elementos que tienen que ver con visitas a distintos tipos de propuestas concretas. Ese tipo de turistas, 18% que vienen por motivos culturales, fundamentalmente, es verdad que tienen un componente urbano importante, están motivados para venir a España por esta razón. Pero cuando lo concretamos desde el punto de vista de una segmentación experiencial, lo que realmente hacen, nos encontramos que ese segmento, no siendo tan importante, 18% es un 12% para el país. Esto es un trabajo, bueno, muy fiable, altamente fiable, donde aquí encontraríamos espectáculos, patrimonio, aspectos culturales, elementos monumentales como los elementos principales, y aparecería por ahí añadir como elementos de los que se hacen aspectos que tienen que ver con el enogastroturismo, la gastronomía y el enoturismo. 18% motivación en España, 12% desde el punto de vista de lo que sería la experiencia realmente territorial. Nos venimos a Canarias. En Canarias nos encontramos datos del ISTAC, utilizando las mismas fuentes, que tan solo un 2,6%, dato que les decía antes, tiene como elemento la motivación cultural. Esto es una microsegmentación desde el punto de vista de los 13,5 millones de turistas con los que nos encontramos antes, que algunos de sus aspectos de caracterización serían estos. Son casi 300.000 turistas. Son casi 300.000 turistas, que tienen un gasto medio un poquito ligeramente superior al resto de los turistas, y que en ese gasto ligeramente superior nos permite, que tiene una estancia media también un poquito superior, y que ese gasto ligeramente superior se podría decir como algo así como 30 euros en una estancia turística. Es decir, el promedio de gasto, 3 euros por 10 días, son 30 euros de más que se gasta en una estancia turística. Un turista de cultura respecto a los otros, que sería la entrada de la butaca que antes estábamos diciendo. Se gastará en otras cosas, se gastará en ocio, otro tipo de cultura, etcétera, etcétera. Algunos aspectos adicionales, principalmente se quedan en establecimientos extrahoteleros y de 4 estrellas, ¿vale? Un poquito más o menos. Y yo sí me querría fijar en este detalle. En este detalle es que el 20% de los turistas culturales tienen más de 72.000 euros de renta familiar. 20% de 12 millones son 2,4 millones de personas que tienen más de 70.000 euros de renta. De los que no apliquemos el porcentaje del 2,6% que viene de turismo, porque hay, digamos, una incidencia mayor en los de alto nivel de poder adquisitivo siendo turistas culturales. Por lo tanto, hay una asociación entre turistas culturales que vienen a Canarias con su poder adquisitivo que hay que explotar. ¿No será que no le estamos dando los productos que ellos están buscando? Por lo tanto, esa sería la reflexión que como sector, que como grupo tendríamos que propiciar. Y un último aspecto en relación a esto es que este tipo de turistas no se concentran igual en todo el territorio canario. El 40% de estos turistas, estos 300.000 turistas, vienen a la isla de Tenerife, 30% van a la isla de Lanzarote.
Por lo tanto, que hay una preeminencia en torno a este destino concreto desde el punto de vista de lo que sería, digamos, ese atractivo. Cierro un capítulo, entendemos aquí cómo va el turismo cultural, abro otro que tiene que ver cómo va la actividad turística desde el punto de vista de lo que se está haciendo y qué es lo que está un poquito prospectado, estudiado desde el punto de vista de lo que serían los segmentos turísticos, para acabar luego diciéndoles algunas experiencias, nada mejor de lo que hemos visto aquí durante esta mañana. El aspecto relevante cuando analizamos el potencial de estudio turístico, y es el estudio de marketing turístico de Promotur, hecho en el año 2013, plantea que Canarias con una cupo actual turístico de 12 millones podría llegar a un cupo potencial de 19 millones. Entonces, analizábamos cuáles eran los segmentos turísticos que tenían las Islas Canarias, desde el punto de vista de qué tipo de preferencias tenían los turistas que vienen ahora y cuáles serían las preferencias futuras que quisieran estar. Es decir, quiénes son los que no vienen y podrían venir y de qué tipo de turistas estamos hablando. Y solo me voy a referir nada más que a un par de detalles. Aquí aparecen algunos conjuntos como serían los grupos de senior, parejas, familias con niños. Ven aquí que tienen mayor potencial de crecimiento, pero solo me voy a fijar en uno. ¿Qué es este? Que esto es el segmento de recreo, descanso con conocimiento. Solo ese segmento. Solo ese segmento tiene 1.250.000 personas que vienen a Canarias con un potencial de venida de 2.750.000 personas. Es decir, 1,5 millones de personas, desde el punto de vista del mercado potencial, estarían dispuestos a venir mezclando descanso con conocimiento, vinculado a conocimiento, cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hacemos para atraer a los que nos vienen y qué hacemos para retener el gasto de los que ya están? Aquí aparecerían, digamos, algunos elementos de lo que serían, digamos, esos segmentos, no me extiendo en ellos, simplemente que el de cultura y patrimonio no aparece como especialmente significativo, pero sí otros que son afines y periféricos. Me refería a lo que tenía que ver con el ecoturismo, la parte de los congresos, la parte de la cinematografía, aquello de la Film Commission, algunos elementos que tienen que ver con lingüística, idioma, pictóricos, todo un conjunto de ellos. Es decir, hay desde la perspectiva de lo que serían nichos, verdaderas oportunidades para plantearnos conectar con ese tipo de turistas. Y salto a la última parte, que sería, dice, bueno, ¿y qué nos toca hacer nosotros? Entiendo yo, y yo no soy de la cultura, yo vengo en todo caso un poco del turismo. Yo creo que no estamos hablando de productos, sino de verdaderas experiencias que entran en la cuestión personal de cada turista. Lo decía el consejero, ¿qué le preocupa a ese turista? Y esto tiene una dimensión cambiante. Ya no estamos hablando de experiencia, esto es pasado. Se sigue hablando en turismo de experiencia. Esto es pasado. Lo que viene es lo transformacional. Personas que están buscando, a través de las vacaciones, plasmar su verdadero estilo de vida desde una perspectiva transformadora vitalmente. Y esa es la conexión verdadera con los turistas, que a lo mejor son muy de piel y son de un barniz de bronceado, pero hay otros que les va mucho más por dentro y por lo tanto que tienen verdaderas dimensiones emocionales. Emocionales emoturistas, emocionales emodestinos, por lo tanto, ¿cómo somos nosotros emodestinos en Canarias? Un turista que es turista especialmente conectado. En la cabeza del turista van, digamos, muchos bucles, muchos nodos, mucha transferencia de información. Simplemente por caracterizar, voy a hacer 3 cosas de caracterizarlo. Muy conectados, muy pendientes de lo que hacen. Hay muchos turistas que quieren cultura y que no vienen aquí porque en la infografía no nos encuentran como destino cultural. Están muy centrados en lo que hacen, es uno de los elementos principales, no solo es el destino, es lo que quiero hacer. Son de los compartidores prescriptores, son co-creadores, por lo tanto tenemos que estar atentos a qué es lo que buscan desde el punto de vista de eso que quieren hacer, y es una cuestión fundamentalmente de trabajarse este tema, ya me refería, y que es un turista que absolutamente infiel, absolutamente conocedor, absolutamente experienciado, internacional, impaciente, etcétera, etcétera, y con una revolución que es los que vienen con la tecnología en la mano y quiero en mi smartphone, en mi iPad, quiero todas las aplicaciones que me puedan propiciar, digamos, la mejor experiencia vacacional. Pues de ahí, de ese universo con el que nos encontramos, de turistas enganchados en red, podríamos llegar, digamos, al turista concreto que queremos. Este fue un trabajo que hicimos hace 2 o 3 añitos en una de las Islas Canarias de turismo rural, publicado internacionalmente en una revista, donde encontramos 9 segmentos de turistas rurales, donde podríamos encontrar esto de los amantes de los museos, cultura, los amantes de la fiesta, cultura, los amantes de la cultura tradicional, los amantes de la gastronomía y el entretenimiento. Es decir, no es un universo de turistas rurales plano, ¿vale? Es un universo de turistas muy centrado en un aspecto concreto motivacional, hay que saberle llegar con propuestas de experiencias y productos concretos. Por lo tanto, lo que viene son buenas metodologías para trabajar experiencias.
Un clúster hipotético de la cultura tendría que ver con cómo aprendemos a poner en valor los productos que tenemos, haciendo los conectores a través de las nuevas comunicaciones que lleguen al mundo del sector turístico. Yo diría que en este sentido de las experiencias, que ya les decía que era un poco pasado, la carta de principios que hay que tener un poco es esta, y todos ustedes que están vinculados a este tipo de cuestiones conectando, los tienen. A un turista, sensación de descubrir algo nuevo, con un cuento, con una historia, con un relato, en escenarios míticos, miren que los tenemos en Canarias, otorgando protagonismo en primera persona a ellos, teniendo la capacidad de socializar e interactuar, el idioma no puede ser una barrera, generando elementos de aprendizaje creativo, querían aquello de descubrir con conocimiento, descansar con desconocimiento, con espacios, actividades restringidas, privativas, limitadas, que se sientan como personalizadas y auténticas, con elementos de sorpresa, con recuerdo emocional, y donde una palabra que se mencionó esta mañana es trabajándose los hibridazgos. Y entonces, además de todas las presentadas durante la mañana y las presentadas por la tarde, algunas de ellas serían estas. Yo diría que experiencias que pongan en mano cultura, arte, tradición y turismo de una perspectiva territorial y no referirnos a las convencionales, es decir, los museos, las rutas temáticas, aquellos que serían, digamos, con una dimensión teatralizada, lo que espectacularmente nos han hecho durante esta mañana, los festivales de cine, sino vayamos a otras cosas. Intentemos entrar en la creación. El turista que viene es de cambio radical, que me mandan a cortar, y por lo tanto yo lo que digo es esto, sí, alguna vez. Bueno, entonces paso 15 transparencias rápidas, que son 15 ideas simplemente haciendo un perfil, por lo tanto, minuto y medio, 10 por segundo. Esto es un hotel en Londres, donde tienen una persona que se denomina el lector residente. Le propone a los turistas, yo me convierto con pijama y bata y me voy a su habitación a leerle lo que usted quiera, una novela, lo que sea, y hay demanda. Un hotel de referencia, por lo tanto, una forma de trabajarse la novela y la cultura, por lo tanto, hoteles temáticos que tienen que ver con la novela y no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuáles son nuestros escritorios canarios? Una cafetería en Londres en la que no se paga por el café. Una cafetería en Londres en la que se paga por tiempo. Tiempo para leer. 3 peniques por minuto, 1,80 libras. El segundo, 1,80 libras la hora, disculpar el cálculo, por lo tanto 3 euros estar una hora sentado allí, que te tomas el café, pero que lo que estás haciendo es leyendo un libro. Por lo tanto, híbridos creativos de esto. La incorporación de lo que sería, digamos, elementos culturales, esta es una idea desarrollada en La Palma, que es el tema de escucha La Palma a través de los paisajes sonoros, el patrimonio y la cultura vinculada en aspectos que le llegan al turista antes de venir al destino. Y, por ejemplo, nos podemos encontrar haciendo puros, pisando, Felipe, cómo se ordeña cabra palmera, cargando plátanos, que nosotros lo mandamos con un podcast y estamos allí 3 minutos oyendo no sé qué y estamos anticipando la cultura que se van a encontrar. Aspectos que ya se referían tanto Alma como la niña de Ruth, que era el tema de astroturismo, cómo un elemento que hace 25 años era exclusivamente científico, se convierte en un elemento cultural para hacer disfrutar a la gente, y aquí ven algunas recreaciones de miradores astronómicos y las evoluciones que tienen estos desde el punto de vista de astrofestivales, de astrofotografía, de productos agroalimentarios transformados, de cenas en bodegas o de cenas en esta, que son cenas astrotemáticas desarrollados por el Parador de Turismo de la Isla de La Palma. O la evolución de recursos con el cuento de Érase una vez, y esto era, yo me acuerdo, yo pasé mi infancia en Teneguía, en el faro de la Teneguía, donde estaba el abuelo de esto, 4ª generación, donde está la sal, y hoy la sal es un cuento terrible, no solo se hace la sal, no solo te vas a hacer los pies, no solo tiene un centro de interpretación con un restaurante absolutamente asombroso, sino que tiene todo un cuentazo de cómo Vulcano se encuentra con Venus para destilar sal a partir de un encuentro amoroso, no me refiero, esta fue la presentación de Felipe, o cómo el arte se convierte, esta es Vanessa Sancho, inspirada en construir el cambio, vivir el cambio, cómo la pintura la convierte en un elemento temático que lo conecta con lo astronómico para llegar a lo turístico, para utilizar tematizaciones, o cómo alguien se puede convertir en el Sherpa local, intérprete cultural de cómo son un paisaje de viñedos, cómo son unos senderos, o un ejemplo que señalaría aquí de la autora Dolores Redondo con su trilogía del Bastán, en Navarra, donde en Elizondo planteaba, digamos, este tipo de trilogía, seguramente que la conocen, pero lo interesante de esto es cómo esto ha sido el conector de todo un conjunto de itinerarios donde se han desarrollado las tramas principales de este tipo de productos, y por lo tanto, a partir de un libro se desarrolla una actividad turística que tiene que ver con aquello, reconversión, que yo estuve hace 20 años en el Bastán, en los momentos incipientes de los temas de turismo rural.
Aquí tenemos los mejores restaurantes del mundo, no me refiero a ellos, que ya ustedes conocen como elementos de dinamización territorial. Aspectos de la cultura tradicional convertidas en esto, por ejemplo, aquí se podrían ver ser pastor por un día, ser artesano por un día, todo evoluciones que tienen que ver con proyectos de desarrollo local que en los ámbitos de desarrollo local hemos conocido. Reconversiones de hoteles con la cultura, con la novela, con la ciencia ficción, como podría ser pasarte un fin de semana detectivesco en un establecimiento rural haciendo de espía. Este es una posada rural en Asturias que se ha reconvertido en esto, o un hotel en Mondéjar que se desarrolla a hacer weekend con delitos y tú te encuentras con el grupo a formar parte de la trama, etcétera, etcétera. Me refiero a este es, por ejemplo, un portal colectivo, una community de artistas donde tú los puedes contratar para hacer fiestas particulares en tu casa, por decir un ejemplo. Y por lo tanto, como esto se conecta con esa realidad, desarrollo de elementos teatralizados en entornos históricos, Storywalker, donde los tengo en mi móvil y me encuentro con mi iPad y todo lo que podría ser, digamos, experiencias geolocalizadas, donde el intérprete local me aparece en el edificio donde se desarrolla una determinada trama, infinitos, además de los de ustedes, y yo me quedo con estas 4 cosas que les voy a decir ahora. Yo diría que tenemos que tener una estrategia. Lo principal es estrategia. Sin estrategia, sin hoja de ruta, no llegamos a ningún lado para aprovechar la oportunidad que nos aporta el turismo desde el punto de vista cultural. Lo segundo, que tenemos que tener conectores. Conectores entre el sector se decía que no había sector. Yo creo que Canarias está obligada a aprovechar la oportunidad de los microemprendimientos allá donde estén para trocar esta situación dramática que vivimos de desempleo. Por lo tanto, conectores entre los agentes públicos, privados y los agentes turísticos y los culturales para producir esa dinamización. Yo creo que hay una nueva narrativa, empieza por nosotros. La narrativa no es que el turismo, que vivimos de espaldas al turismo. Yo creo que la narrativa es decir, hay que poner en valor los buenos ejemplos que tenemos de conexión de lo cultural con lo turístico, y hemos visto esta mañana unos cuantos aquí. Yo diría que hay que desarrollar contenidos actualizados vinculados con las nuevas tecnologías. No son los cuentos viejos, son cuentos viejos reactualizados, readaptados. Se ha dicho algo esta mañana, lo decía el compañero Javier cuando hablaba de las rutas de geoturismo. Estamos hablando de que no todos los turistas son iguales, por lo tanto, ¿cómo entramos en los segmentos y captamos esa motivación? Y cómo a partir de saber cómo son esos turistas, hablamos de las experiencias que ellos quieren disfrutar, pensando en eso emocional y transformacional, y donde nos tenemos que trabajar marcas territoriales. En la infografía del turismo en Canarias, la marca cultura tiene que aparecer en el futuro. Gracias.